Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Bien, bueno, vamos a empezar con una cuenta. Vamos a hacer alguna que otra cuenta hoy en esta clase. Hoy va a haber muchos videos, así que promete ser una clase más cinéfila. Bien. ¿Se escucha bien? Porque anduve con algunos problemas de audio con la computadora. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, vamos. Muy bien. Bueno, la idea es arrancar con una cuenta que es hacer lo que habíamos hecho para el campo eléctrico, de estudiar cómo es el campo eléctrico visto desde muy lejos de una distribución de carga, y ahora hacer lo mismo en cómo es el campo magnético, visto desde muy lejos de una distribución de corrientes. Y al igual que hicimos con el campo eléctrico, hicimos esa cuenta haciendo una expansión de Taylor en la distancia del punto de observación a el lugar donde estaban las cargas. En este caso va a ser la distancia del punto de observación al lugar donde están las corrientes, que son las espiras y los cables. Esta cuenta la vamos a hacer pensando en espiras, pero se puede repetir pensando en distribuciones de corriente en volumen también, con la densidad de corriente J. Igual que hicimos con el campo eléctrico, en aquel caso lo hicimos expandiendo el potencial, y después para calcular el campo eléctrico tomábamos el gradiente. Bueno, acá lo vamos a hacer expandiendo el potencial vector, y después para obtener el campo magnético vamos a tomar rotor. Bien, entonces arrancamos con el potencial vector de una espira. Como dije, esta cuenta la hacemos en el caso más sencillo de ese caso. Esa espira está ubicada en algún lugar cuyos puntos, los puntos de la espira estarán sobre una curva C, y los puntos de esa espira los indicamos con R'. Y queremos ver el potencial vector en una posición R mucho más alejada, muy alejada o mucho más grande que la posición de cualquiera de los puntos de la espira R'. El potencial en general tiene esta expresión: si la corriente por la espira es I', integrando en toda la espira esta integral de camino, se obtiene potencial vector en cualquier punto R del espacio. Bueno, y lo que decimos es que si R, que es el módulo de R vector, es mucho más grande que R', que es el módulo de R' vector, entonces aproximamos el factor 1 sobre R menos R', que aparece acá en el potencial vector, o sea, R menos R', el módulo de la menos 1, haciendo un Taylor, nos queda la siguiente aproximación, que esto es 1 sobre R, o R a la menos 1, multiplicado por este factor 1 más el producto escalar de R con R' dividido R cuadrado. Y esta cuenta la habíamos hecho para el caso del campo eléctrico, del potencial eléctrico, y era la primera parte del cálculo ese que nos daba el momento dipolar y los siguientes momentos si uno continúa la expansión. Bien, entonces acá, esto es simple matemática, repetimos eso y lo usamos básicamente. Entonces ahora reemplazamos ese R menos R' a la menos 1 en la integral esta que hay que hacer acá, y nos queda lo siguiente. Bueno, como siempre en esta parte estamos considerando corrientes estacionarias, así que la corriente la sacamos afuera de la integral de camino, el kappa también, que es una constante. Y de reemplazar esto, R menos R' a la menos 1, con esta expresión, que son dos términos, nos quedan dos integrales. La primera integral nos queda esta parte, que es 1 sobre R, la integral, me faltó acá poner la curva, pero es la integral de camino del diferencial de L'. Bueno, fíjense una cosa que hice en este paso, o sea, hice varios pasos en uno. La integral está hecha sobre las variables primadas, por lo tanto R para esas variables es una constante, es una cosa fija. Así que por eso la puedo sacar afuera de la integral, y por eso acá aparece afuera de la integral.
Y lo mismo acá me queda con el r a la menos 1, o sea, 1 sobre r, y el r cuadrado me queda 1 sobre r al cubo, que para el segundo término también lo voy a sacar afuera de la integral, y me queda la integral de L' con este producto escalar. ¿Sí? Acá no puedo sacar tan fácilmente el r, que es fijo para la integral, porque aparece multiplicando al r', entonces no es fácil sacárselo de encima eso. Bien, bueno, estos son los dos primeros términos de este desarrollo. Como pasaba también con el caso del potencial eléctrico, uno podía extender el desarrollo a términos de orden más alto, en R sobre R'. Sí, o sea, este término va como R sobre R'. No basta ver este R sobre R cuadrado va como 1 sobre R y esto va como R', o sea que esto, perdón, como R' sobre R. Este término va como R' sobre R, podría seguir con términos que vayan con R' sobre R al cuadrado y así siguiendo. Pero bueno, si me quedo solo con los dos primeros, son estos dos. Bueno, resulta que el primer término es la integral de camino del diferencial de L' como vector. Esto ya nos lo habíamos encontrado en alguna parte, creo que cuando calculamos la fuerza sobre una espira en un campo magnético uniforme. Ahí nos había quedado esta integral. Bueno, y esto da 0 porque es circular a lo largo de una curva cerrada el diferencial de línea como vector. Como está esta parte que es vectorial, hace que esto de 0, ¿no? Si no estuviera el vector, esto me daría la longitud de la espira. Como está el carácter vectorial, eso hace que se vayan compensando todas las componentes y ese término se va. Entonces acá hay un cambio ya importante respecto a lo que pasaba con el potencial eléctrico, porque en ese caso, el primer término del desarrollo es el que me daba la carga total. ¿Sí? Cuando uno hacía esto, reemplazaba en el potencial y hacía las integrales, el primer término que quedaba, o sea, el que iba con el 1, y el 1 sobre R acá afuera, era lo que me daba la carga total, que después me resultaba en un potencial que iba como Q sobre R, como el potencial de una carga puntual. Que bueno, esa carga total podía ser 0, a veces sí, a veces no, pero si no lo era, lo que me decía era que a primer orden, o a orden 0, digamos, el potencial era el potencial visto desde muy lejos de una distribución de cargas, era el potencial de una única carga que sea la carga total. Y acá no pasa eso, acá este término es siempre 0. ¿Sí? Eso va de la mano con el hecho de que no hay monopolos magnéticos. O sea, lo que uno dice es que no hay término monopolar en el desarrollo del potencial vector magnético. O sea, en el desarrollo del campo magnético no aparece un término análogo al de la carga neta total en el caso del campo eléctrico. ¿Sí? O sea, volvemos a ver eso que venimos diciendo varias veces, que tiene que ver también con que la divergencia del campo magnético sea 0, o que no haya algo así como carga magnética encerrada en ninguna superficie cerrada. Bien, o sea que eso está bueno, que lo reobtengamos acá y lo volvamos a que nos sirva para seguir entendiendo ese tema. Bien, el segundo término, siguiendo la cuenta, bueno, ese hay que hay que aplicar acá una integral, una propiedad integral o vectorial, que es una generalización del teorema de Stokes. No me voy a detener en demostrar esa generalización del teorema de Stokes. El teorema de Stokes ustedes lo conocen como que la integral de camino de un producto escalar de un vector por el diferencial de línea es igual a la integral de superficie en una superficie apoyada del rotor de ese campo vectorial producto la diferencial de superficie. Bien, acá Luca me dice, no entendí por qué la cuenta del monopolo da 0, o sea, la integral, ¿por qué da 0? Habrá un dibujito, ¿cómo era eso para hacer dibujitos? Annotate.
tengo una curva cerrada cualquiera, y el dibujo sirve para ver que es cualquiera. Y acá voy a dibujar, a ver si puedo cambiar el color. Sí. Dibujo el diferencial de línea. Este sería el DL. DL. Como vector, ¿no? Ese DL recorre toda la curva. Del otro lado, me voy del otro lado y dibujo el otro. No. Mira. Me quedó esto. Bueno. No me sale sacar el texto. Bueno, no importa, lo digo hablando. El diferencial de línea este que aparece de este lado dibujado en rojo, del otro lado sería para otro lado. Cuando circulo, siempre por cada diferencial de línea voy a encontrar otro. Por lo tanto, siempre puedo compensar cada elemento, cada diferencial de línea con otro del otro lado, y la integral total me va a siempre cero. O si no, bueno, sí, otras formas, como acá dice Gabriel, parametrizar de él en función de phi, y te quedan integrales en seno y coseno entre 0 y 2pi. Sí, es una forma... Yo no me acordaba que, es verdad que si parametrizás, te va a aparecer una función trigonométrica. Estaba pensando en una integral de una circunferencia, así como estás dibujándola así, y no me daba cero, pero sí, me olvidé de ponerle el seno o el coseno. Gracias. Sí. Bien. Bueno, siguiendo entonces, estaba con esta generalización de Stokes, esto lo sigo acá. Ahí está, volví al puntero. Muy bien. Como decía, el teorema de Stokes común habla de un rotor de un campo vectorial integrado en una superficie apoyada en una curva cualquiera cerrada, igual a la integral de camino a lo largo de esa curva de ese mismo campo vectorial. Bueno, acá en el PDF que les va a quedar hay un link a un lugar donde está demostrada la generalización, que en este caso es esto que está escrito acá, ¿no? Es cambiar esta integral de camino también por una integral de superficie, pero digamos, estoy haciendo una integral de camino no del producto escalar de un campo vectorial con el diferencial de líneas, sino de esta función. Es fácil hacerlo, hay que usar Stokes en alguna parte, pero más de matemáticas. Yo lo voy a tomar como válido, y entonces lo que estoy cambiando es esta integral de camino por esta integral de superficie, y después, bueno, la cuenta acá, hay que hacer el gradiente de este producto escalar. Es el gradiente siempre de, o sea, la integral la estoy haciendo sobre las variables primadas, o sea que cuando aplico estos teoremas integrales, los rotores, divergencias o cosas que aparezcan tienen que ver sobre las variables primadas. O sea que el gradiente actúa sobre las variables primadas. Y hacer el gradiente de este producto vectorial, lo que me queda en este caso es directamente R, el vector posición R, que recordemos que es fijo para la integral, porque en la integral la estoy haciendo sobre las variables primadas, de nuevo. Entonces el R es fijo, me va a quedar acá ds' vector R, pero el R lo puedo sacar afuera de la integral, y me queda solo la integral de ds'. Que, atenti, acá uno podría pensar que esto también da cero, pero no, esta no es una superficie cerrada. ¿Sí? Esta es una superficie con borde, ¿sí? Porque es la integral sobre la superficie apoyada en la curva C. Entonces es una superficie que, en esta curva que dibujé acá, por ejemplo, podría ser una superficie plana, pero que es abierta, que tiene un lado, que tiene una orientación hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Bien, entonces esto no va a dar cero, porque es la integral, en este caso, por ejemplo, sería algo que apunta, la integral total, que apunta en la dirección normal a la superficie. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí.
en la diapositiva anterior. Sí. No me quedó bien claro respecto a qué término, respecto a qué variables es el desarrollo de Taylor. El Taylor es el mismo Taylor que hicimos antes, es hacerlo en R' sobre R. O sea, sí, es un desarrollo en R' sobre R. ¿Y lo evaluás en R' sobre R igual a 0? Claro, el primer término sería en R' sobre R. O sea, a ese R' sobre R llámalo epsilon, y definís una f de epsilon, que es esta. O sea, esto lo escribís como una f de epsilon, y haces f en epsilon igual a 0, más la derivada f' en epsilon igual a 0, y así siguiendo. Por epsilon. Es lo que hicimos antes con el desarrollo del campo del potencial eléctrico. Sí. Lo mismo. Sí. Gracias. Que finalmente el resultado que nos servía era este, ¿no? Que esto lo que me dice es, físicamente, que el módulo de R menos R' a la menos 1 para R mucho mayor que R', lo puedo aproximar por esto. Eso es lo que, más allá del detalle técnico de cómo hice esta cuenta ahí con el Taylor. Bien. Bueno, entonces sigo, entonces tengo los dos términos, uno da 0 y el otro da esto, que no es 0. Bueno, sigo entonces del otro lado, lo que hago es reemplazar solamente el único término que no me da 0 en esta integral que tengo que hacer, en este desarrollo del potencial vector, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. El desarrollo del potencial vector, entonces me va a quedar 1 sobre R al cubo por esta integral, que la cambio por esta otra integral. O sea, esto que está escrito acá. Entonces, A me queda la corriente que había salido afuera, dividido R al cubo por esta integral. Que fíjense que esta integral, como dije hace un ratito, la parte de R la puedo sacar afuera de la integral porque es una variable fija para la integración, y esta integral de ds' junto con el I' corresponde a lo que la clase pasada habíamos llamado el momento magnético de la espira. ¿Sí? El momento magnético, que era esta cantidad, la integral sobre la superficie apoyada en la curva por donde circula la corriente de la espira, de la corriente por el diferencial de superficie orientada. ¿Sí? Eso es lo que se llama el momento magnético, que va a apuntar siempre en la dirección normal a la espira. ¿Sí? Es el momento magnético total de esta espira. Que una forma de escribirlo también, una forma alternativa de escribir este momento magnético, es usando el hecho que el diferencial de S' lo puedo escribir como, si me paro en el medio de la espira, como el producto vectorial o producto cruz de R' con DL'. ¿Sí? Este dibujo que está acá pretende ilustrar eso. O sea, un diferencial de S' puedo dividir toda la superficie de la espira en triangulitos, cuya área sea ds y que sean con vector normal, con orientación normal a la espira, y entonces el ds' como vector lo puedo escribir como el producto vectorial entre R' y DL, que es esto negro que está acá, y este producto vectorial me da un vector que apunta para allá y cuya área es el área de esa superficie. Entonces esto se puede escribir así, dividido 2, ¿no? Porque sería base por altura dividido 2, me faltó un medio. O sea, el área del triángulo es base, la base es este DL, la altura es este R' y dividido 2. O sea, a nivel diferencial esto es exacto, uno puede escribir el diferencial de esta forma. Y entonces me queda esta otra forma conocida de escribir el momento magnético de una espira como una integral de camino, en vez de una integral de superficie. O sea, cambio, vuelvo a poner una integral de camino, si quieren. Bien, esto es lo que entonces habíamos definido como el momento magnético, y ahora vemos que aparece esto, y por eso de ahí venía el nombre de momento, en el desarrollo multipolar del campo magnético visto desde muy lejos de una distribución de corrientes, que es la cuenta que estamos haciendo,
Y bueno, el primer momento, el momento monopolar, nos dio 0, porque eso tenía que ver con esa integral que analizamos en la página anterior. El siguiente momento sería el momento dipolar, que no necesariamente va a dar 0, y se corresponde con esta integral. O sea, esto es análogo a lo que pasaba con el campo eléctrico, donde el momento dipolar eléctrico tenía que ver con una integral sobre las cargas, y nos da una idea de cómo estaban distribuidas las cargas. Bueno, acá tiene que ver con una integral que tiene que ver con la forma que tenga la espira, eso aparece, la geometría está metida ahí, y con cómo es la corriente en esa espira. Bueno, yo les dije, esta cuenta la hicimos para una espira. En el caso de tener que tratar con distribuciones de corriente en volumen, esta cuenta se puede repetir haciendo el mismo desarrollo en Taylor, que hicimos antes para distancias muy alejadas de las corrientes. En ese caso, vuelve a quedar una expresión idéntica a esta para el potencial vector, como este producto vectorial entre el momento magnético y la posición en la que estoy mirando, dividido R al cubo, pero el momento magnético, en ese caso expresado en términos de las densidades de corriente en volumen, queda de esta forma, ¿sí? O sea, sería la extensión de esto, esta forma que está acá, que es para corrientes en cables o en espiras, a corrientes en volúmenes, que básicamente consiste, como siempre, en cambiar el IDL por un JDB. O sea que esto sería lo que quedaría el momento magnético en una distribución de corrientes en volumen. Bien. Bueno, fíjense que este potencial vector, entonces, lo que me está quedando es que va como 1 sobre R al cuadrado, ¿no? Porque el M es una cantidad fija para la distribución, que tiene que ver con cómo es la distribución de corrientes, pero la dependencia con la posición está dada por este R y este R al cubo, o sea que esto va como 1 sobre R al cuadrado, esto es el potencial vector, va como 1 sobre R al cuadrado. Lo mismo que pasaba con el potencial eléctrico de una distribución dipolar, eso iba como 1 sobre R al cuadrado, o sea, el potencial eléctrico de un dipolo iba como 1 sobre R al cuadrado, el campo eléctrico, que era tomar el gradiente de eso, iba como 1 sobre R al cubo. Bueno, y acá eso va a pasar con el campo magnético, que es tomar el rotor de A, y ese campo magnético, entonces al tomar el rotor va a ir como 1 sobre R al cubo. Bueno, eso es lo que nos falta hacer, si lo que queremos es el campo magnético, que es la cantidad física medible. El campo magnético, entonces hay que tomar el rotor, y lo que uno tiene que hacer es el rotor de esto. Que queda este choclo que está escrito acá, hay que hacer el rotor de esta cuenta. El rotor ahora es el rotor sobre las variables R, ¿sí? Porque este rotor es un rotor sobre la posición en donde estoy mirando, y para eso es lo que me va a dar el campo magnético. Entonces hay que hacer el rotor de esto, que hay que usar alguna identidad vectorial, de estas de rotores y productos vectoriales. Resulta que el rotor de esto se puede escribir como estos dos términos, uno que tenga que ver con la divergencia de esto, y otro que tiene que ver con este producto escalar entre m y el vector gradiente. O sea, esto es como la regla de la cadena, ¿no? La derivada del primero por la derivada del segundo, en este caso, o sea, de R sobre R al cubo, por m sin derivar, más la derivada de este m, que aparece acá, por el segundo, una cosa de ese estilo, más o menos. Bien, pero eso digo, sirve para darse una idea de qué es lo que uno está haciendo acá, pero es una identidad vectorial que es válida y que forma parte de esa lista de identidades que uno puede siempre echar mano. Bien, bueno, siguiendo un poco con esa cuenta, resulta que este producto, este término que está acá, m por gradiente r sobre r al cubo, también se puede partir en dos derivadas, porque hay que derivar al r y también hay que derivar al 1 sobre r al cubo, y queda esto que está escrito acá.
como resultado final de este término. Este término, el que tenía el signo menos, queda esto. Mientras que este otro término que tiene una divergencia de R sobre el cubo, esto da 0. Esta divergencia es fácil de ver que da 0. Por lo tanto, el B total me queda esta expresión que está ahí abajo, que un poco siempre me pasa esto, que la pantalla me toma algo de abajo, pero más o menos ahí creo que se llegan a ver todos los términos. El campo magnético es esos dos términos, y va como 1 sobre R al cubo, como habíamos dicho, ¿sí? Porque el primer término en el campo magnético, en lo que está dentro de los corchetes, tiene un R cuadrado abajo, pero también tiene un R cuadrado arriba, y el segundo término no tiene ningún R, así que todo ese corchete va como 1. Y en lo que está fuera del corchete va como 1 sobre R al cubo, o sea, esto va como 1 sobre R al cubo. Bien, y lo otro que podemos notar de esa expresión del campo magnético es que es idéntica al campo eléctrico de un dipolo. ¿Sí? Por más que el resultado del potencial dipolar eléctrico no era este producto, no me quedaba un producto cruz, pero resulta que las cosas se combinan de forma tal que cuando uno toma el gradiente de ese potencial dipolar eléctrico y le queda, para obtener campo eléctrico, y queda esto, acá pasa lo mismo con el producto cruz que tengo acá para el potencial vector, y al tomar el rotor, o sea, productos cruces repetidos, dan el mismo efecto que gradientes y productos escalares repetidos en el caso del campo eléctrico. Y el resultado matemático es que el campo magnético es idéntico al campo eléctrico de un dipolo. Si identifico el momento magnético dipolar, lo cambio por P, y la constante magnética la cambio por K. Esta expresión que está acá es exactamente la que habíamos obtenido para un dipolo, para el campo eléctrico de un dipolo. Bueno, acá Federico pregunta, hay algo que no entiendo, cuando relaciono los campos magnéticos y eléctricos, si el campo magnético de lejos es igual al eléctrico, si solo sobrevive el desarrollo dipolar, ¿no se rompen las ecuaciones que vimos antes? Por ejemplo, que el rotor de E es 0, pero el de B es distinto de 0. No se rompen las ecuaciones. Todo se combina para que se mantengan. Lo mágico es que el resultado final, para el caso de una distribución de cargas que solo tenga momento dipolar, ¿no? O sea, la analogía se da en el caso de dipolo contra dipolo. Si yo tengo un campo eléctrico tengo una distribución de cargas, digo, que tiene carga total distinto de 0, no va a dar el mismo campo, va a dar otra cosa. Y de ahí viene esa parte de que en el caso del campo magnético solo sobrevive el desarrollo dipolar, o sea que esa analogía se da en el caso en el que tenga un dipolo eléctrico nada más. Y es análogo al dipolo magnético, sí. Por eso, Perdón, el mismo nombre, ¿no? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que creo que, no sé si por ahí también Fede estaba en la misma. El tema de, o sea, si yo le tomo el rotor a esta expresión, me tendría que dar o algo o 0. No hice la cuenta, la verdad, pero si da 0, es como que va en contra de la idea de que el rotor de B tendría que dar algo distinto de 0, y si no, va en contra de la idea de que el rotor del campo eléctrico tiene que ser 0. No sé cómo te escapás de esa, digamos. No sé, por ahí no es tan relevante igual esa forma de verlo, pero... Sí. Estoy pensando. Sí, no, me tengo que escapar. O sea, el rotor de este campo magnético tiene que dar J.
porque la ley, estamos en magnetostática, como corrientes estacionarias, así que eso tiene que pasar. Y para ver eso tendría que usar esta expresión de M, ¿no? La que tiene J. Sí, claro, lo que pasa es que, ojo, sí, hay una sutileza ahí. La identidad de que el rotor de algo, del rotor del campo eléctrico, sea cero en este caso, o la misma la del campo magnético, es local, ¿no? Entonces, este campo, este campo magnético es válido, este resultado es válido cuando estás lejos de donde están las corrientes. Entonces, sí, el rotor de este campo magnético te va a dar cero. Te va a dar cero porque ahí no hay corrientes. Eso es lo que va a pasar. Sí, efectivamente el rotor del campo magnético va a dar cero. Lo mismo que el rotor del campo eléctrico, en el caso del dipolo, también da cero. O sea, estos dos campos que son idénticos, solo cambian las letras, tienen rotor nulo en cualquier punto del espacio, salvo en el cero. Pero en el cero no tiene sentido que lo mire, porque estoy haciendo el desarrollo justo estoy haciendo el desarrollo lejos. Bien. Perfecto. Zafé. Bien. Era buena la pregunta, ¿eh? Sí, me gustó. Bueno, esta es la cuenta casi principal que vamos a hacer hoy. Bueno, no, después si tenemos, espero tener tiempo de hablar algo de campo magnético en medios materiales. Pero ahora viene un largo un recreo de cuentas, sería. Donde, bueno, primero el dibujo de cómo es el campo magnético de un dipolo es igual al dibujo del campo eléctrico de un dipolo, donde decía P, ahora ponemos M, y estas serían las líneas de campo magnético. Si se acuerdan, habíamos dibujado en aquel momento las líneas de campo eléctrico para el dipolo. Hay una línea que pasa por la dirección del dipolo. Por supuesto, este es el campo siempre mirado de lejos, ¿no? Cuando me acerco no es más válida esta presión, pero mirado de lejos tiene esta forma, ¿sí? Que este campo, en este caso tengo, recordemos que era el momento dipolar magnético, que tenía que ver con si yo tenía una aspirita, la normal es aspira, y la intensidad de ese momento tenía que ver con la intensidad de la corriente. Eso era un poco tener idea de a qué se refería uno con el momento dipolar magnético de una corriente, ¿no? O sea, dibujada la corriente en algún lugar, en un cable, es anormal a la corriente, al área apoyada en la corriente, en la curva, es lo que me da el momento magnético. Y esta es la forma que tiene ese campo generado por ese dipolo, que es como la unidad fundamental de campo, algo así como eso, porque como no hay campo de cargas puntuales, es como que uno podría pensar que la unidad fundamental de construcción de campo magnético son los dipolos magnéticos. Que esto es análogo a lo que pasa con un imán, que hoy si llegamos vamos a ver un poquito más de la física atrás de lo que es un imán, pero el dibujito de las líneas de campo de un imán, con su polo norte y polo sur orientados de esta forma, o sea, el momento magnético del imán está alineado con los polos magnéticos que tiene el imán. El polo norte es de donde salen las líneas de campo magnético y el polo sur es por donde entran. Bueno, el imán tiene esta forma. Ya lo había dicho la clase pasada, lo voy a decir ahora de nuevo. Este momento magnético que tiene un imán es un medio material en donde uno tiene corrientes internas adentro de ese material que están dadas por los movimientos de los electrones en los átomos que forman parte de ese material, y esos electrones moviéndose me generan como pequeñas espiritas
que en el caso de un imán están todos alineados, y eso, por eso se llama un medio material que tiene magnetización permanente, y esa alineación de todos esos dipolitos que forman los átomos me da un momento magnético neto, y ese momento magnético neto me genera este campo, ¿no? Que es lo que acabamos de ver recién. O sea, la cuenta que hicimos recién es que un momento magnético me genera un campo eléctrico. O sea, un dipolo magnético me genera campo magnético. Bueno, en un imán uno tiene como si fuese un dipolo magnético y eso le genera ese campo magnético. Bien, y eso es el otro ejemplo que uno conoce de la naturaleza en donde eso pasa, es el campo magnético de la Tierra. O sea, ahí me quedó esta cosa acá todo el tiempo, no sé cómo sacarla. Clear, no sé. No. Ahí está. Bueno, no sé si está la mejor forma. Sí. El dibujito ese de la espira me quedaba todo el tiempo. Bueno, el campo magnético de la Tierra, acá hay una ilustración de cómo es ese campo magnético, algo habíamos empezado a hablar ya, y ahora voy a contar unas cuantas cosas más. Tiene la misma forma de campo magnético de un dipolo, o sea, la Tierra actúa como si fuese un dipolo, como si tuviese un dipolo en su interior, o como si tuviese un imán en su interior, con el detalle de que las líneas de campo salen del polo sur geográfico y entran hacia el polo norte geográfico. O sea, está invertido la polaridad respecto de este dibujo del imán, en el caso de la Tierra, invertido si pensamos que la Tierra, bueno, está dispuesta de esta forma, el norte hacia arriba y el sur hacia abajo. Entonces esta es la forma que tienen, ¿no? O sea, la forma de un dipolo, como si hubiese adentro de la Tierra un imán. Bueno, hay algunos detalles técnicos de que este campo magnético, su orientación o el eje del dipolo magnético que tiene la Tierra, no es exactamente el eje de rotación de la Tierra. Sabemos que la Tierra gira gira hacia allá, en torno a un eje. Ese es el periodo de rotación de un día, de 24 horas. Bueno, el eje de giro de la Tierra, es el que me da la velocidad angular de la Tierra, está levemente inclinado respecto del eje magnético. La inclinación son estos 11,5 grados más o menos. Y eso, bueno, da lugar a algunos fenómenos interesantes de precesión y cosas por el estilo, que no detalles, pero que hacen que el campo magnético no sea exactamente, no esté alineado con el eje, ¿no? Esa es una evidencia, algo que se sabe. Pero la cuestión es, bueno, estas mediciones que Gilbert hizo y que vio que las agujas imantadas se orientaban según la posición de la Tierra, y que eso tenía que ver con que pensar que la Tierra tenía un campo magnético, la idea de dónde sale ese campo magnético de la Tierra es una pregunta interesante, y que uno lo que tiene son modelos o ideas de dónde puede provenir. Porque bueno, una posibilidad es que adentro de la Tierra haya un gran imán, materiales de tipo de los imanes, como hierros imantados, magnetitas, como esas rocas que habían descubierto los griegos, y donde todo esto del magnetismo se inició. U otra cosa que me genere campo magnético, que serían corrientes. Entonces, esta es una pregunta de cuál es el origen del campo magnético terrestre. Bien, lo que se cree hoy, los modelos, el modelo aceptado de cuál puede ser el origen del campo magnético, digo, es un modelo aceptado porque nunca nadie fue hacia adentro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Se llegó a profundidades mucho menores que
las que corresponderían al radio de la Tierra, pero el modelo que se cree hoy que explica el campo magnético de la Tierra, así como el de otros planetas, y que también explica la ausencia de campo magnético en otros planetas, como Marte o Venus. En la Tierra lo que se cree es que hay adentro, en el núcleo, hay un material rocoso a alta presión, y después, siguiendo al núcleo, hay una parte, una zona que se llama el núcleo externo, en donde hay metales en estado líquido, metales líquidos que están en movimiento, al ser líquidos, a estar fluidos, que están limitados hacia adentro por este núcleo rocoso y hacia el exterior por lo que se llama el manto, que también es de tipo rocoso o terroso, o sea, ya no es más fluido. O sea, el fluido está en esta franja intermedia, lo que se llama el núcleo externo, y ese fluido, que es un metal en movimiento, tiene cargas libres, o sea, electrones y iones positivos, que se están moviendo y al moverse generan corrientes. O sea, y eso es lo que constituye lo que se llama un magnetofluido. ¿Sí? Un magnetofluido es un fluido, como el agua, que nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida, otro tipo de fluidos, pero que tiene la posibilidad de conducir corrientes, y cuando conduce corrientes aparecen campos magnéticos. De ahí el nombre de magnetofluido, y eso pasa con metales líquidos en movimiento, la descripción física y matemática de esos magnetofluidos se hace juntando las ecuaciones que estamos viendo en esta materia, que son las ecuaciones de electricidad y magnetismo, las ecuaciones electromagnéticas, o sea, las ecuaciones de Maxwell, con las ecuaciones de dinámica de fluidos, que es la que van a ver en Estructura de la Materia 1, en algún momento de sus carreras. Entonces se juntan esas ecuaciones y se forman lo que se llaman las ecuaciones magneto-hidrodinámicas, las ecuaciones bastante complicadas que mezclan, digamos, física teórica 1 con estructura 1. Bueno, pero para darse una idea un poco de lo que pasa en ese fluido que está moviéndose y hay corrientes, entonces, porque ese fluido tiene cargas libres, esas corrientes son las que se creen son las responsables de generar este campo magnético, que visto desde distancias un poco más lejos del núcleo, se comporta como un dipolo, como corresponde a cualquier campo magnético visto desde lejos, ¿no? Como la cuenta que hicimos antes. Hay otra cosa, bueno, un montón de cosas acá, ¿no?, para decir, pero la dinámica esa que produce la corriente, o sea, que vincula el movimiento del fluido con la generación de corriente y con la generación, en consecuencia, de campo magnético, es lo que se conoce también con el nombre de efecto dínamo, o el dínamo magnético, que es un tema también de investigación actual, es justamente cómo obtener campos magnéticos de un fluido cargado o un magnetofluido en movimiento. ¿Sí? Porque no es obvio tampoco que cualquier movimiento de un fluido cargado va a generar un campo magnético, o un campo magnético apreciable, ¿no? Porque puede generar un pequeño campo magnético, pero para que ese campo magnético crezca se tiene que dar una combinación de situaciones que es el estudio, como dije antes, del dínamo magnético. Bien, bueno. Notarán que yo, bueno, estoy hablando mucho de esto porque son cosas de mi área de trabajo. Así que, bueno, acá suelo hablar un poco más que de costumbre. En el grupo nuestro de investigación en el DF trabajamos varias personas, y uno de los temas que trabajamos es este,
las ecuaciones magnetodinámicas y en particular también el campo magnético de la Tierra, algunos modelos. Bueno, esto, como dije, es un modelo, ¿no? Como nadie nunca fue hacia el centro de la Tierra como para poder medir algo. Lo que sí hay mediciones en laboratorio, que ahora me estoy acordando que no puse ningún link a ninguna de esos experimentos. Después veo si lo completo en el PDF que subo, voy a buscar algún link y lo agrego. De experimentos que, en laboratorios que intentan simular o repetir la generación de campo magnético en el núcleo terrestre, a partir de hacer mover, por ejemplo, hay laboratorios donde agarran esferas grandotas y las llenan adentro con un metal líquido. Puede ser, hay uno que se hace con sodio, y tratan de hacer en el lago, la hacen girar a la esfera, la hacen rotar, y por efecto de esas rotaciones que se dan todos esos movimientos, miden el campo magnético que se genera y ven si se genera, y depende de cómo la hagan rotar, etcétera, etcétera. Súper interesante las cosas que hacen. Sí, ahora voy a los satélites. ¿Cómo afecta el campo magnético a los satélites? Sí, ahora vamos a llegar a un poquito de eso también, que se llama la física espacial. Sí, está bien, está bueno. Que tengan curiosidad. Bueno, acá, así como entretenimiento, y recomendaciones de películas catástrofes, que a mí me gusta hacer. Una película que justo habla de este asunto del campo magnético en el núcleo, y de cómo se genera el campo magnético en la Tierra, es El núcleo, de Core. Y acá tienen el aviso, el póster, y un link al trailer, si lo quieren ver. La historia de la película, para los que no la vieron, y yo se las spoileo, es que por alguna razón se detiene el giro interno en la Tierra, pues la Tierra sigue girando externamente, y siguen transcurriendo los días y las noches, pero se detiene el giro interno, es como que y entonces al detenerse ese giro interno de este núcleo, de esta roca interna, se apaga el campo magnético porque deja ver este movimiento, y se apaga el campo magnético, y si se apaga el campo magnético, ahí viene relacionado con esta pregunta de Joaquín, de cómo afecta a los satélites. No solo afecta a los satélites, sino también a radiación que puede llegar a venir de otros lados, de la cual el campo magnético de la Tierra nos hace las veces de escudo. Bueno, en esta película, la desaparición del campo magnético la asocian con una catástrofe global, que hay que, por supuesto, tratar de remediar. Entonces, bueno, está involucrado un geofísico, ¿no? Los geofísicos son físicos que estudian, mezclan la física con la geología, y lo que hacen es, deciden ir tirar unas bombas nucleares hacia adentro de la Tierra, para tratar de bueno, veamos el tráiler, así yo descanso de hablar un poco, pero... Designed to use earthquakes to attack our enemies. I'm getting a seismic reading. It was a perfect, untraceable weapon. Destiny is a go. Until something went wrong. That's an electrical superstorm popping up all over the world. Bueno, quedó en inglés. I'll put this as simply as I can. Everybody on Earth is dead in a year.
core of the Earth has stopped spinning. The spinning core protects us from cosmic radiation. Without it, radiation will create superstorms. Microwaves will literally cook our planet. How could this have happened? It was Project Destiny. We killed the planet. So, how do we fix it? We can't. The core is the size of Mars. You're talking about jump-starting a planet. What if we could? We're here about your legendary ship. What would it take to get it in 3 months? $50 billion. You take a check? We need you to control the flow of information. You want me to hack the planet? I'm gonna need Star Trek tapes and Hot Pockets. You are good. Is there anything you can't do? Not that I'm aware of. You're trying to save the world. It's impossible. I came here to save my wife and children. I just hope I'm brave enough to save them. Can't wait to get into an untested ship, go to the center of the Earth, and restart its core with 1,000 megatons of nuclear weapons. Then we outrun the biggest shockwave in history. Hot damn. San Francisco is in ruins. The whole West Coast is out, and it's decaying faster than we thought. We're going in. Get ready to pull a few things. Perfecto. Whoever goes into the core is not coming back. Bueno, suficiente recreo. Llegan, sí, no, bueno, dejemos. Entra en el final, dice, vale, sí, esto entra, Final que no sabemos cuándo se van a tomar, no sé si saben que. Por ahora no se toman los finales de estas materias. Solo de las materias de los últimos años de la carrera. ¿No? Bien. Bueno, vamos a llegar igual a hablar un poco de las cosas. La película exagera un poco en qué consecuencias puede haber si se apaga el campo magnético, aunque eso de que exagera hay que tomarlo con pinzas porque no se sabe bien qué podría pasar. No sería del todo bueno que desaparezca por completo el campo magnético. Pero bueno, un asunto relacionado con esa desaparición del campo magnético es que, y esto es algo que es una realidad y que ocurre, es que el campo magnético no es de la Tierra, no es estático, sino que va cambiando en el tiempo. De hecho, el norte magnético, o la alineación del eje magnético, va cambiando, eso está documentado, o reportado, o medido, por ejemplo, en el transcurso del siglo que va de 1900 a 2000, o hasta la actualidad, hay un drift, una deriva del norte magnético, que acá está, este diagrama se muestra, desde el norte de Canadá hacia esta otra parte en el océano Ártico, o sea que se está moviendo un poco el campo magnético, y los polos magnéticos se están moviendo, también en el hemisferio sur ocurre lo mismo, y más aún, sí, se mueve bastante, un montón, dicen. Más aún, claro, ¿por qué se puede mover? Bueno, como dije antes, las ecuaciones que describen el campo magnético se llaman ecuaciones de la Tierra, se llaman magnetohidrodinámicas. O sea, nosotros arrancamos acá diciendo que el campo magnético es análogo al campo de un dipolo, y el campo de un dipolo es algo estático, o sea, estamos todavía en magnetostática, pero es una analogía hasta ahí, porque, como dije, las corrientes en el interior de la Tierra cambian en el tiempo, y si las corrientes cambian en el tiempo, por una dinámica compleja, y que se dice que es turbulenta, que tiene que ver con propiedades de los fluidos turbulentos, cambian bastante en el tiempo, en escalas más o menos grandes. Bueno, de hecho, un cambio importante que se da en el campo magnético, que está registrado también, registrado a través de mediciones que se hacen más geológicas, que tienen que ver con medir los efectos que tiene el campo magnético en rocas,
más que nada en el fondo del mar, está documentado que el campo magnético puede revertir su polaridad y lo que antes era el polo norte magnético pasa a ser el polo sur y viceversa. Se ocurre lo que se llama una reversión de la polaridad magnética, que tiene que ver con este movimiento que tiene el campo magnético, que si eso continúa y continúa sistemáticamente, en algún momento puede pasar que haya una reversión del campo magnético. Eso está comprobado, entre comillas, con modelos numéricos de las ecuaciones del campo magnético en el interior de la Tierra, que los modelos numéricos, y esto desde hace unos años, hay un modelo que mostró, el primero que mostró, de un señor que se llama Grassmayer, en Estados Unidos, que mostró que con solo las ecuaciones por sí solas podían producir en algún momento una reversión del campo magnético, o sea, un cambio de la polaridad. Incluso mostró cómo eran durante una reversión, qué pasaba con el campo magnético en una reversión en ese momento. Y hay mediciones indirectas de que eso ocurrió en la Tierra. Lo que pasa es que estamos hablando acá de escalas geológicas, en donde estas reversiones, lo que se sabe de las mediciones, o lo que se cree por las mediciones, es que ocurren más o menos cada 400.000 años. O sea, el cambio de polaridad del campo magnético terrestre se da en una escala en promedio de 400.000 años. Hay más o menos 150 reversiones documentadas a lo largo de la historia geológica de la Tierra, las reversiones, como dije, esa documentación de las reversiones, lo que muestra es que en promedio, entre una y otra, transcurren más o menos 400.000 años. El proceso de reversión, lo que se cree es que tarda más o menos 1000 años. O sea que este movimiento que ustedes dicen, bueno, se ve que se mueve, a escala terrestre todavía es pequeño, pero si continuara sistemáticamente, aunque no está todavía claro que sea esa la situación, durante 1000 años, continuando eso sistemáticamente durante 1000 años, se produciría una reversión. O sea, la reversión en sí, lo que se cree es que dura más o menos 1000 años. Hoy, en el momento que estamos hoy en la Tierra, en nuestra vida actual, la última reversión que está medida y reportada, digo, esto contrastando con datos geológicos, es de hace 700.000 años. Sí, el campo podría terminar como el barco en la película Poseidón. Sí, algo así sería el dibujo. O sea, cambia la orientación de las líneas. Sí, hay otra película, ¿no? Tengo otra película mejor, más directa para esto. O sea, tengo películas para todo. Para el núcleo y ahora para las reversiones, ahora les voy a decir cuál está acá, pero película. Bien, como les decía, la última reversión ocurrió hace 700.000 años. O sea que estamos retrasados, ¿no? Porque yo les dije que cada 400.000 años se produce una reversión, más o menos en promedio. O sea, no es una periodicidad exacta, eso con esto quiero remarcar. Es todo muy cambiante y con una cierta componente aleatoria. Pero si la última ocurrió hace 700.000 años, estamos un poco atrasados. Estamos como atrasados respecto de que tendría que haber ocurrido una reversión ya hace tiempo. Así que algunos piensan que este movimiento que está ocurriendo acá en el polo norte magnético es el indicio de que capaz que estamos empezando una reversión, que duraría 1000 años, ¿no? Pero que, bueno, da un poquito de temor que pasará ahí. Bueno, los modelos lo que dicen es que cuando ocurre la reversión el campo magnético se debilita, pero no que disminuye totalmente. Y al debilitarse y cambiar los polos, además, una cosa que puede pasar es que las auroras van a estar en el ecuador, en latitudes más benévolas que ahora, porque las líneas van a entrar y salir por todas partes. El campo se desordena bastante, como se ve en este modelo.
Acá tengo un link a una simulación numérica de eso, a ver si lo vemos rápido. Bueno, esta es una simulación numérica, como dije, usando las ecuaciones magnetodinámicas del campo magnético de la Tierra. Bueno, ahí explica más o menos, resume lo que ya dijimos. Bueno, dice que resuelve todas esas ecuaciones y que la simulación dura más o menos 40.000 años en la Tierra. Nos va a mostrar las líneas magnéticas que entran y salen del... Nosotros en el grupo nuestro del departamento tenemos un código también nuestro para hacer esto. No hicimos un video tan monono como esta gente, que está en Francia. Bueno, no sé si se vio algo bien, pero es un poco la idea, ¿no? La idea es estudiar con modelos ese cambio del campo magnético, se puede hacer. En el caso de nuestro código es mucho más modesto, pero lo que nos permitió fue estudiar muchas reversiones, no una sola, porque o sea, los modelos, cuanto más cosas le meten y más precisa es la grilla que usan, digamos, la descripción numérica, también tardan más tiempo en correr, más allá de que tengan supercomputadoras para correrlos. Y en general, y este ejemplo que está acá, el primero de Glassmayer, han visto una sola reversión. No sirve para hacer estadísticas de muchas reversiones. O sea, en el caso nuestro es bueno, más modesto, pero podemos ver muchas y mirar un poco la estadística y estudiar cosas. Bueno, como decía también, acá pregunta, ¿sería posible que cambie un día para el otro? No hay... de nuevo, basado en los modelos y en los valores que uno tiene para la rotación de la Tierra, una cosa que se llama la resistividad magnética en la Tierra, etcétera, etcétera, no es... ninguno da una reversión que dure un día terrestre. Si el modelo está bien, tiene que ser, y las mediciones hechas sobre, como dije, estas rocas, las mediciones geológicas, muestran que las reversiones cuando ocurrieron duraron ese periodo que les dije, en promedio más o menos 1000 años. Pero bueno, justo eso me da pie para esta película, 2012, en donde lo que la película dice, bueno, es una reversión, trata sobre una reversión magnética justamente, pero que dura 3 días nada más. Y durante esos 3 días la Tierra sufre todo tipo de cataclismos y desastres. Hay alguna gente que pretende salvarse subiéndose a un barco gigantesco, qué sé yo. Una cosa que tiene la película es que al principio identifica la causa de la reversión con la alineación de los planetas. Que eso ocurre, por supuesto, el 21 de diciembre del 2012, que era, según algunos dijeron, el fin del mundo por el calendario maya, y cuando se da esa alineación de los planetas, cosa que a veces ocurre, que los planetas se alineen, todo eso hace que el Sol se ponga medio como loco, y en la película, ¿no? Y afecte el campo magnético de la Tierra y produzca una reversión. Bueno, aquí, digo, esto tiene algún correlato con la ciencia, con la investigación, es que
hasta hace un tiempo había algunas ideas diferentes a esto que yo les estuve contando, de que, o sea, lo que yo más o menos les dije, es que la reversión ocurría naturalmente por la descripción de las ecuaciones, que son, como dije, las ecuaciones MHD magnetodinámicas, que son ecuaciones que describen la turbulencia de este campo magnético, y que introduce una parte de caos o aleatoriedad, pero es intrínseco a las ecuaciones y no es por ningún efecto externo. Pero alguna gente, algunos investigadores pensaban que las reversiones ocurrirían por algún efecto externo. Eso incluiría, por ejemplo, algún meteorito, cosas que caen, cosas que trastocan la Tierra. En el caso de la película esta, que... bueno, veamos un poquito el link. Voy a pasar rápido igual porque no tenemos tiempo. Bueno. The Mayan calendar predicts the end of time will coincide with a planetary alignment on the 21st of December of 2012. Bueno, nada, vamos rápido porque si no, no va a quedar tiempo para ninguna cosa más. Ustedes la pueden ver después, por supuesto. Se las recomiendo. Bueno, y acá hay otro video que tengo también un poco más sensacionalista, donde después lo miran también, son links ahora que me acuerdo, claro, acá hay un par de investigadores que hablan de los... a ver, déjenme ver si, veamos un poquito si es cierto eso. Did you know that Earth has 2 north poles? Here's The planet. It looks like it's just a bar magnet, right? Earth's magnetic field is what shields us to provide ourselves. Without it, intense cosmic and solar radiation will fry circuit boards and increase the risk of cancer in astronauts. Scientists say that's one reason why the field has been steadily weakening since 1840. As a result, the Hubble Space Telescope, since experts started measuring the anomaly a few decades ago, it has grown in size. It now covers a fifth of Earth's surface. Years ago. So this, Stock exchange, missile tracking, GPS, at its current strength. It's frightening to even imagine the devastation. It's the damage. No, este no, pensé que Figure out what's going on with this. es medio sensacionalista el video también. Ahora, o sea, un poco tira así pavor sobre todo lo que podría pasar si el campo magnético de la Tierra disminuye bruscamente, y cómo estaríamos expuestos a la radiación. Cosa que es cierta, que eso ocurriría, estaríamos más expuestos a la radiación, a rayos, lo que se llaman los rayos cósmicos, partículas cargadas que vienen tanto de la galaxia, del resto de la galaxia, como también del Sol, radiación cósmica, radiación no cósmica, sino radiación solar, partículas que constituyen un flujo de partículas. El Sol tiene un flujo de partículas muy grande, que es lo que se llama el viento solar, que se sabe que ese viento solar impacta sobre la Tierra, pero el campo magnético oficia de escudo de eso. El viento solar lo deforma al campo magnético de la Tierra, le produce esta es una ilustración, un esquema de lo que pasa, ¿no? Este sería como el viento solar que viene, que también tiene campo magnético el Sol. Acá alguien pregunta, ¿en fluidos y magnetismo la rotación y el movimiento alrededor del Sol? No. Para el caso del campo magnético de la Tierra es la rotación sobre el eje de la Tierra, no influye tanto la rotación alrededor del Sol, que es... nada de eso alcanza con gravitación y es más astronómico. A nivel geofísico, lo que influye mucho en la geofísica de la Tierra es la rotación alrededor de su propio eje. El Sol también rota, de hecho el Sol es una masa gaseosa, no hay una componente rocosa como en el caso de la Tierra, y la rotación tiene rotación diferente en distintas latitudes el Sol, no rota en todas partes en la esfera con la misma velocidad, y también esa rotación genera un campo magnético del Sol. También hay lo que se llama un dínamo en el Sol, que se llama dínamo solar, y también hay un periodo de inversión de la polaridad de ese campo magnético, pero que es mucho más frecuente, que el de la Tierra es de 11 años.
O sea, cada 11 años, la Tierra era cada 400.000, el Sol cada 11 años invierte su polaridad magnética, y en el proceso de inversión de ese cambio de polaridad, el Sol disminuye su intensidad, el campo magnético del Sol disminuye su intensidad, y el Sol pasa por periodos de máxima y mínima actividad magnética y solar, que tienen que ver con no la luz solar, que viene siempre más o menos constante, sino con efectos como explosiones en el Sol, que se llaman fulguraciones, flares, tormentas magnéticas que produce el Sol, flujo más intenso de partículas, este flujo que está acá, que ocurren, como dije, en ese periodo de máximos y mínimos. En este momento, en este año, estamos en un mínimo del Sol, justamente. Hay menos actividad. Bien. Bueno, como decía, un efecto que tiene ese viento solar, ese flujo de partículas, es deformar el campo magnético de la Tierra, que nos protege un poco de esas partículas. Lo que se forma es lo que se llama lo que se conoce con el nombre de magnetósfera. Esa magnetósfera es toda una región alrededor de la Tierra que está acá ilustrada en azul, que tiene distintas partes, y o sea, el campo magnético de la Tierra se deforma bastante respecto de la forma dipolar que tenía, sobre todo hacia el lado opuesto, a la penumbra del Sol, se alarga de esta forma. Bueno, acá hay links a la magnetósfera, el link de Wikipedia, y también un link a simulaciones de cómo es la magnetósfera en la NASA. Veámoslas. A ver si bueno, esta es la página de esas simulaciones. Se hacen simulaciones de todo. En la magnetósfera, a diferencia del campo magnético de la Tierra interno, o sea, de ir al interior de la Tierra, la magnetósfera se puede medir con satélites, los efectos, o sea que no solamente hay... This visualization, Earth's magnetic field structure is represented by lines that correspond to the paths charged particles would travel close to the Earth. The Sun's magnetic field, carried in the plasma of the solar wind, flows continuously by the Earth, distorting the planet's field and pulling it back into a windsock-type structure. Bueno, lo que está diciendo es más o menos lo que yo dije antes, ¿no? Estas líneas de acá son el campo magnético del Sol, y estas de acá el campo magnético de la Tierra, que se deforma con el golpe del campo magnético del Sol. But a coronal mass ejection, or CME, changed things. The higher density plasma and stronger magnetic field carried within the CME strikes Earth. Bueno, sigue hablando más, pero de nuevo muchos de estos videos después lo pueden ver tranquilos. Así yo llego a dar todos los posibles, o contemos en la clase todos los más posibles. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, este efecto de la radiación y de las partículas cargadas puede ser importante, como antes me habían preguntado, en satélites o directamente en astronautas, porque puede dañar sensiblemente los satélites, así que para eso hay todo un sistema de monitoreo de la actividad solar. Eso forma parte de lo que se conoce con el nombre de clima espacial, que está bastante en pañales, porque si nos cuesta predecir el clima en la Tierra, imagínense también cómo sería el clima solar, aunque se está avanzando bastante en tratar de predecir. Y si no, pero bueno, hoy en día, más que confiar en predecir el clima espacial con un pronóstico numérico, como son siempre los pronósticos del clima, lo que se hace es medir in situ la posibilidad de que haya una tormenta solar, y directamente, como hay todavía un tiempo, sí, hay 90% de lluvia solar, exacto. Pero se mide directamente el flujo de partículas en distintas posiciones con satélites que están un poco más lejos, y se observa, o sea, hay un observatorio solar, diría, y se da aviso que se está viniendo una tormenta. O sea, hay tiempo como para reaccionar y reorientar los satélites o cambiar
su posición en caso de ser necesario, y eso se hace. Bien, en todo esto hay también un juego por eso digo, ese video, uno de los videos donde hablaban algunos científicos, alguna científica así, que era un poco más sensacionalista, tiene que ver con que también a veces para vender las investigaciones en estos temas, se tiende también a decir todo lo malo que puede ser alguna cosa y tratar de estudiarla mejor. Entonces todos los pedidos de dinero siempre empiezan diciendo los daños que pueden causar estas cosas. Que sí, pueden causar daños y efectos, eso sin duda. Lo mismo, un apagado completo del campo magnético. Yo estoy mirando acá, que al final no me quedó. Ah, sí, está enmascarado acá. A veces hay links que yo tengo enmascarados, pero que están buenos. Claro, bueno, como dije, ese video muestra medio cosas así, o asusta un poco de todas las cosas que pueden pasar y cómo la radiación podría causar estragos. Acá hay unos links, en esta parte donde hablé del origen del campo magnético terrestre, hay un link a una página de la Asociación Británica de Geofísica, que está muy bueno, donde, bueno, está resumido todo esto que yo dije sobre el origen del campo magnético de la Tierra, y después hay otro también a las reversiones. Y lo que allí relatan o dicen es que en cuanto a las reversiones y a la disminución del campo magnético, no hay una evidencia clara de que cuando ocurrieron las reversiones hayan ocurrido una serie de desastres y cataclismos, ni nada por el estilo, ni extinciones de especies. En realidad es medio difícil todas estas cosas porque, como dije, la última reversión ocurrió hace 700.000 años, y eso es más, bastante más que del momento de que apareciera el Homo sapiens siquiera. Y ni hablar del hombre como civilización. O sea que no es que hay raconto. Si eso a los antepasados, los primates, monos, lo que sea, la reversión que ocurrió en ese momento les afectó, es difícil saberlo. Sí se sabe, bueno, sí también puede pasar, y eso está bueno, en la película 2012 lo muestra en una parte, que algunos animales usan el campo magnético de la Tierra para orientarse, no nosotros. Nosotros usamos aparatos para orientarnos, brújulas y ese tipo de cosas, y satélites hoy en día, que, como dijimos antes, se ven afectados por el campo magnético, pero si uno tiene un tiempo para acomodarlos, lo puede hacer, y si tiene un tiempo para acomodar las brújulas o los GPS, los satélites y todas esas cosas, lo hace, y si una reversión dura 1000 años, creemos que se va a poder hacer que eso no produzca un desastre a nivel de comunicaciones y de nada que tenga que ver con todas esas cosas en la Tierra. Pero o sea, hay animales que usan la orientación, usan el campo magnético para orientarse, algunas especies de pájaros, creo, no sé cuáles, no me acuerdo ahora. Y también animales marinos, que, bueno, se desorientarían un poco, ¿no? Si el campo magnético cambia su polaridad, irían para cualquier lado, eso sería lo que pasaría. ¿Cómo hacen para usarlos? Se sabe, ¿no? Usarlos, no sé, claro, una pregunta referida a algo que dije en algún momento, pero que ya me perdí, ¿qué podría ser? Bien, bueno, todo esto entonces, hay mucho acá para investigar y cosas, y leer, nada, ahí tienen todos los links y cosas para mirarlo después.
más en tranquilidad y revisar todo. Bueno, así que ahora volvamos a las cuentas y la materia un poco, ¿no? Nos fuimos un largo rato. Para terminar esta clase, nos queda media hora, estoy mirando más o menos cómo vamos de tiempo para ver si llegamos a... Bueno, quería empezar a hablar un poco del campo magnético en medios materiales, porque, bueno, ya en la práctica van a tratar de llegar a eso. Ahí pasa el vendedor que pasa siempre el comprador, no el vendedor. El que compra bártulos pasa siempre hasta ahora. Bien. Bueno, lo que quería contarles ahora un poquito es el campo magnético en la materia, en medios materiales. Como habíamos visto también, el campo eléctrico en medios materiales. Bueno, como les dije antes, la unidad fundamental de campo magnético van a ser los momentos magnéticos. Entonces supongamos que tenemos un volumen de algún material, y ese volumen de material es un volumen grande, lo subdividimos en pequeños volumencitos, y pensamos que en cada uno de esos volumencitos hay un momento magnético dipolar, delta sub m, correspondiente a ese volumencito. ¿De dónde sale ese momento magnético que pueda tener ese volumencito? Bueno, podemos pensar que eso el origen de eso son los átomos que están dentro de este material, cuyos electrones en las capas más externas de los átomos se están moviendo, pensemos en un movimiento sencillo, como un movimiento del átomo girando alrededor del núcleo, perdón, del electrón girando alrededor del núcleo, y eso me da es como si fuese una pequeña aspirita. ¿Sí? Un electrón girando alrededor de un núcleo actúa como si fuese una aspirita con una cierta corriente, que, como toda aspira por la cual circula la corriente, tiene un momento magnético. Y la contribución de varios de esos átomos, girando más o menos todos al unísono, me da un momento magnético que apunta hacia alguna dirección. Entonces podemos definir en un material cualquiera la magnetización que no es otra cosa que el momento magnético por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces se define un campo vectorial M mayúscula de la posición dentro del volumen, que vamos a indicar la posición como R', ¿sí? Respecto a un sistema de coordenadas en algún lado, como la cantidad de momento en ese punto que estoy mirando, o sea en R', dividido el volumen de ese punto, alrededor de ese punto. ¿Sí? Esta es igual, análogo a la densidad de polarización, en donde definíamos el momento dipolar por unidad de volumen. Entonces acá hablamos del momento magnético por unidad de volumen. Sí, bueno, normalmente en un material esos momentos magnéticos de cada volumencito están orientados en forma completamente aleatoria, y no hay en general un momento, una magnetización nula. Pero si por algún efecto externo, por ejemplo con algún campo magnético externo, yo logro alinear los momentos magnéticos, como habíamos visto, ¿no? Acordémonos, vimos la clase pasada, creo que fue, sí, donde vimos que el momento magnético de una espira, si uno prendía un campo magnético externo, tendía a orientarse alineándose el momento magnético con el campo magnético. ¿Sí? Igual que pasaba con el dipolo, que si uno prendía un campo eléctrico, tendía a alinearse el dipolo con el campo eléctrico. Bueno, acá lo mismo pasa con el dipolo magnético, ante un campo magnético externo tiende a alinearse. Entonces, si yo prendo un campo magnético, los dipolitos estos que están orientados para cualquier lado, se van a alinear con el campo magnético y va a haber una magnetización neta. ¿Sí? Esa sería una forma de generar magnetización en un material. La otra forma es por un efecto intrínseco que tiene el material, en donde, bueno, a veces hay que prepararlos los materiales para que eso pase, calentarlos y después enfriarlos, sin necesidad de que haya un campo magnético, los átomos ordenan sus momentos magnéticos y adquieren lo que se llama una magnetización permanente. ¿Sí? Que eso sería el caso de un imán. Un imán es un medio
material, un volumen de un material, generalmente de tipo ferroso, que por algún proceso más bien químico, o de hacerle algún proceso al material, alineó sus momentos magnéticos adentro del material y generó una magnetización permanente. Bien, entonces ahora viene una cuenta un poco larga y tediosa, que es análoga a la que hicimos con la polarización eléctrica, y calculamos cuál era el campo eléctrico que generaba una dada polarización. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cuál es el campo magnético que genera una dada magnetización. ¿Sí? Para eso vamos a usar el resultado que vimos al principio de la clase, ¿sí? Antes de ese recreo de videos y datos, espero que interesantes, sobre el campo magnético de la Tierra. Vimos que si yo tenía un momento magnético M en algún lado, en una espira, el potencial vector que generaba esa espira con ese momento magnético estaba dado por esta expresión, ¿no? El producto vectorial del momento magnético de la espira por la vector posición dividido R al cubo. Bien, esta cuenta la habíamos hecho con una espira que estaba, no lo dije, pero la cuenta la hicimos suponiendo que la espira estaba cerca del origen de coordenadas, o el centro de la espira sería el origen de coordenadas. Si la espira está en una posición R', cualquiera, entonces lo que cambia es el punto de referencia, o sea, el vector de posición lo mido respecto al centro de la espira, o sea, R menos R', y lo mismo el módulo al cubo me queda acá R menos R'. O sea que el potencial vector queda de esta forma. ¿Y por qué quiero hacer esto? Bueno, porque ahora, como estoy pensando que el volumen lo divido en pequeños volumencitos, y en cada uno de estos volumencitos tengo un momento magnético, cada uno de esos momentos magnéticos está en posiciones R', y voy a escribir el potencial vector de cada uno de ellos, y después integrar, sumar todos, para sacar el potencial vector total. Entonces, bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Entonces, este sería el potencial vector de una sola espira con momento magnético M. Si divido el volumen del material en pequeños volumencitos, cada uno con momento magnético delta M, el potencial vector total va a ser la integral sobre todos los volumencitos esos de este término. ¿Sí? O sea, la cuenta va a ser, lo que estamos haciendo es obteniendo el potencial vector para después ver un poco cómo sería el campo magnético. Bien, entonces acá reemplazo, lo que hago es reemplazar el delta M, el momento magnético de cada volumencito, por la magnetización diferencial de volumen. ¿Sí? Que, de nuevo, estoy usando que la magnetización depende de la posición en el volumen que yo estoy mirando. ¿Sí? La integral está hecha sobre el volumen prima, o sea, sobre las variables primadas. Entonces me voy moviendo punto a punto adentro del volumen y voy haciendo esta integral de este producto cruz entre la magnetización con M mayúscula, ahora, vector, esta posición o esta posición diferencia, dividido la diferencia de posición al cubo. Bien, acá, igual que hicimos en la cuenta para la polarización eléctrica, vamos a usar algunas identidades vectoriales e integrales. Una que vamos a usar es que el término que aparece acá, R menos R' sobre R menos R' al cubo, es el gradiente. Denme un minuto. Bien. Vende en brújula, sí. Aproveché igual que vino el compratuti ese. Claro, el que compra heladeras. Para decirle a mi hija también que está hablando muy fuerte. Bueno, no me dio bola, sigue hablando, pero voy a tratar de hablar yo más fuerte.
Bueno, lo que uso es esta cuenta, no se le escucha, bueno, mejor. El término este R-R' sobre R-R' al cubo, lo escribo como el gradiente de 1 sobre R-R'. El gradiente en este caso me conviene usar el gradiente sobre las variables primadas. Si esta es una propiedad que ya vimos en algún momento, en matemática, que por ejemplo es el caso del potencial eléctrico, que el gradiente de esta cosa me da lo que está dentro del campo eléctrico, ¿no? Eso, ya lo habíamos visto, así que no me voy a detener mucho en esa identidad. Bueno, y otra identidad que se puede usar, que conviene usar, es esta que está escrita acá, que es que el rotor de una función escalar por un campo vectorial, que en este caso voy a usar el campo vectorial M, se puede escribir como la función escalar f por el rotor del campo vectorial menos el campo vectorial producto cruz con el gradiente de esa función escalar. Una identidad vectorial con rotores y campos escalares y vectoriales. Entonces, lo que digo es que este término que aparece adentro del integral, m vector r menos r' sobre r menos r' al cubo, lo escribo como m vector el gradiente primado, esto que está acá, o sea, reemplazo r menos r' al cubo, perdón, r menos r' dividido r menos r' al cubo por el gradiente primado de esto de 1 sobre r menos r', y después uso esta identidad donde voy a usar que f, el campo escalar, es el campo escalar 1 sobre r menos r', y m, el campo vectorial, es m, por eso usé m acá para que se vea mejor. Con lo cual, este m por el gradiente primado resulta, mirando esta identidad se puede ver estos dos términos. O sea que me queda este rotor primado de m, y acá me queda el rotor primado de m sobre el módulo este de acá. Entonces, todo esto lo voy a reemplazar, es una cuenta, ¿no? Hay que tener paciencia y mirarlo un rato y se ve que es así. Bueno, lo que voy a hacer es reemplazar todo esto que está acá por estos dos términos. O sea, otra vez transformamos un integral en dos integrales. Entonces me queda un integral que es esta parte, la integral de este rotor de m dividido r menos r', y otra parte que es el rotor de todo esto. Estos son los dos términos que salen de acá. Bien. Bueno, la segunda de las integrales que aparecen acá, esta integral que aparece acá, la voy a transformar en una integral de superficie, usando otra vez la versión una versión del teorema de Stokes que está incluida en esa demostración que dije que no había hecho, que no sigo sin hacer, en donde acá estoy cambiando una integral de volumen por una integral de superficie, y bueno, lo que es válido es que la integral del rotor de en el volumen es la integral en la superficie, en una superficie que encierra el volumen, ¿sí? O sea, siempre estas identidades integrales hablan de una superficie encerrada por una curva o un volumen encerrado por una superficie. En este caso, paso de integral de volumen a integral de superficie que encierra ese volumen. En donde aparece el diferencial de superficie orientada de esta forma. Bueno, y siguiendo con esta identidad, o sea, esto por ahí confunde un poco, es una integral cerrada pero de superficie. El cerrado corresponde a una integral de superficie, o sea, sería una integral doble. Me confunde porque cuando veo una sola pienso en una integral de línea, pero no, en este caso es de superficie. Bien, entonces siguiendo por esta línea, este producto, acá había un menos adelante, que lo mantuve en esta identidad, se queda este menos, pero después lo que hago es cambiar el orden del producto vectorial, y al cambiar el orden saco el menos, y me queda esto, m vector s, r menos r', que reescribo ahora como, en el diferencial de superficie orientada lo escribo como n de s', n donde n es la normal externa
al volumen de material que yo estoy analizando, ¿no? Que estoy mirando. Entonces, ese volumen de material tiene una superficie que lo rodea, una superficie cerrada, ¿sí? La superficie que envuelve a toda esa papa que yo había dibujado antes, y una normal externa. Igual que hacíamos con el caso del potencial eléctrico, donde aparece la polarización en un medio material. Bien, entonces, volviendo al potencial vector, que es la cuenta que yo estaba haciendo, me quedan de las dos integrales que tenía, sigo teniendo dos integrales, solo que una la convertí en una integral de superficie, que es esta que está acá. La otra la dejé igual, es la integral de volumen de esto. Bien, entonces esto ahora me sirve para identificar al potencial vector como el resultado de, como si fuese equivalente al potencial vector que generaría una densidad de corriente J, sí, porque si recuerdan, esto lo habíamos visto, el potencial vector de una densidad de corriente era integrar la densidad de corriente dividido R menos R' en el volumen. Entonces, esto corresponde a esta integral que tengo acá, si llamo o identifico la densidad de corriente como el rotor de la magnetización. ¿Sí? Como estoy haciendo esto sobre estas integrales sobre las variables primadas, tengo que hablar del rotor primado de la magnetización de R primado. El otro término corresponde a una corriente en superficie, que no sé si en la práctica llegaron a ver algo de corrientes de superficie, me parece que sí, por lo que miré en alguna clase que estaba subida a la página. Las corrientes en superficie, el potencial vector asociado a una corriente de superficie involucra una integral de superficie. O sea, es una integral, por ejemplo, en la superficie lateral de un cilindro uno puede pensar en una corriente superficial. O sea, uno en general siempre puede pensar en corrientes en cables, en líneas, de las cuales hablamos en las teóricas, también en corrientes en volúmenes, todo, o sea, y ahí uno usa la densidad de corriente por unidad de volumen, que es esta J, pero también una tercera opción es corrientes en superficie, o sea, moviéndose por alguna superficie, por ejemplo una sábana o algo de cualquier forma, donde tiene una corriente superficial, y ahí se usa la letra G normalmente para esa corriente por unidad de superficie. El elemento de corriente en una corriente superficial es esa densidad de corriente por unidad de superficie diferencial S. Así como el elemento de corriente en un volumen es J de B, y en un cable es I de L, en una superficie es G de S, ¿no? Esta G tiene unidades de corriente por unidad de superficie, o sea, amper por metro cuadrado. Mientras que esta J tiene unidades de corriente por unidad de volumen, o sea, amper por metro al cubo, por metro cubo. Y bien. Perdón, no hay algo que hay. Dije mal. Sí, las unidades las dije mal. La densidad de corriente es densidad de carga por velocidad. O sea que es Coulomb sobre segundo, amper sobre metro al cuadrado. La densidad de corriente en volumen es amper sobre metro al cuadrado, la densidad de corriente en superficie es amper sobre metro. Porque lo que tiene que dar las mismas unidades es G de S tiene que dar lo mismo que J de B y tiene que dar lo mismo que I de L. Así es, sí. Así que estoy diciendo mal las unidades de cada uno, dije mal las unidades de cada una de las cosas. Bien, bueno, lo que sí importa en esta cuenta que estaba haciendo, queda un ratito más todavía, es que el potencial vector
de una distribución de corriente en superficie, de una densidad de corriente en superficie, en este caso tendría esta forma, y según esto que está acá, entonces se corresponde con este producto vectorial entre la magnetización y la normal externa al volumen de material. Entonces, a estas corrientes, tanto la corriente en volumen como la corriente en superficie, las llamamos corrientes, se llaman corrientes de magnetización. ¿Sí? Y en analogía a lo que pasaba con el campo eléctrico y en medios materiales, en donde hablábamos de cargas de polarización, ¿sí? Porque habíamos visto que el potencial eléctrico en un medio material se podía pensar, debido a la acción de la polarización, como unas cargas equivalentes en superficie y en volumen. Las cargas en superficie tenían que ver con la polarización producto en la normal, al producto escalar con la normal, y las cargas en volumen de polarización tenían que ver con la divergencia de la polarización. Bueno, acá pasa lo mismo con estas corrientes de magnetización que aparecen en un volumen material, si tiene magnetización, y las densidades de corriente en volumen tienen que ver con el rotor de esa magnetización, o sea, cambié divergencia en polarización por rotor, y la densidad de corriente en superficie tiene que ver con el producto vectorial de magnetización con la normal. O sea, como siempre se repite esto, como les contaba Facundo, creo en las prácticas de cambio productos puntos por cruces, ¿no? Productos escalares por rotor, por productos vectoriales, en esa analogía. Bien, entonces, esto físicamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un medio material que tiene una cierta magnetización, el campo magnético que genera, lo estoy viendo acá a través del potencial vector, pero con eso me alcanza, es el equivalente al que generarían estas corrientes, tanto en volumen como en superficie. Uno puede interpretar un poco esas corrientes, por ejemplo, supónganse que tienen un cilindro, como si fuese una especie de hierro, un cilindro de hierro, podría ser un imán en forma así cilíndrica, y pienso que ese cilindro tiene una magnetización M a lo largo del eje, cuya dirección coincide con la del eje del cilindro. O sea que podría pensar que esa magnetización es debida a un montón de espiritas, que son los átomos, cuyas corrientes están circulando en este sentido así, antihorario acá, y cada pequeño momento de estas espiras apunta en la dirección, esta llamémosla Z, la dirección del eje del cilindro, contribuyendo todas a una magnetización total M. Bueno, si estas espiritas estos átomos están distribuidos uniformemente sobre el material, es de esperar que la magnetización sea también uniforme, y por lo tanto, si la magnetización es uniforme, o sea, no depende del espacio, del punto del espacio, el rotor va a dar 0. O sea, esto no va a dar corriente de magnetización J, porque el rotor de esto va a dar 0. Lo cual se corresponde con que las espiritas, como generadoras de corriente, compensan un giro con la que está al lado, y nunca dan una corriente neta. Sin embargo, en el borde, en la superficie, si ustedes miran cada una de estas espiritas, cada uno de estos átomos, hay una corriente neta, que es la contribución de cada una de ellas a la superficie lateral del cilindro. Esto pasa en esta cara que yo estoy mirando, pero si me paro en cualquier otra cara, o sea, hay un corte del cilindro en alguna parte, también puedo ver lo mismo. O sea, que hay un giro, una corriente neta dada por esos giritos, que sería una corriente en superficie, que la puedo llamar G, con esa notación que dijimos antes, una corriente así como lateral, en las paredes laterales del cilindro. Que veamos que si la magnetización es un vector que apunta hacia en este eje, que se llama Z, el eje del cilindro, y N, que es la normal externa al cilindro, en esta pared lateral, apunta hacia acá, hacia arriba, si hacen el producto vectorial entre M y N, eso me da un vector G que va en la dirección esta azimutal, ¿no? En la dirección de giro del cilindro. ¿Sí? Se ve, o sea, este producto
vectorial, m vector n es el producto de un vector en rojo que apunta hacia allá de magnetización con el n para dar un G en verde que va girando alrededor del cilindro. O sea, esta corriente de magnetización en superficie me da justamente una corriente lateral en superficie, que entonces esto es como si fuese una especie de solenoide que habíamos visto en la clase pasada, que era un arrollamiento de espiras, donde la corriente circulaba alrededor de ese arrollamiento, o sea, recorriendo todo eso, y el campo magnético que se me generaba era alineado con el eje del solenoide, y valía a distintos ceros solamente adentro de ese solenoide. Bueno, acá va a pasar algo parecido. Un material que tenga una magnetización en su eje, como este cilindro, podemos pensar que está actuando, que es como si hubiese una corriente superficial de esta forma que me genera un campo magnético alineado con esa dirección del eje, o sea, con la dirección de la magnetización. O sea, un imán, entonces, sería algo así, sería como un pedazo de material con una magnetización permanente que apunta en el eje del imán, y podemos pensar que adentro del imán hay como corrientes en la superficie lateral que me generan un campo magnético alineado con ese. Acá Tomás me pregunta, no entendí por qué no tendría corriente dentro del cilindro. ¿Se compensa algo las espiras? Sí, primero la cuenta si yo digo, supongo que la magnetización es uniforme, la cuenta me dice que J adentro sería el rotor de vector M, da 0, ¿no? Sí, físicamente sería el hecho de que cada espirita que está girando, que tiene una corriente, así, con la que está al lado, si yo pongo dos espiritas una al lado de la otra, una tiene corriente para abajo, la otra tiene corriente para arriba, se compensan. Lo mismo puedo hacer con una que está acá y otra que está arriba de esa, y así sigue. O sea que es análogo a lo que pasaba con los momentos dipolares eléctricos, que las puntas y las flechas de una se pegaban con las de la otra. Acá es corrientes. Naturalmente, para cambiar eso y generar una corriente de magnetización en volumen, hay que cambiar la magnetización, hay que dejar de que sea uniforme, o sea, que las espiras no sean todas igualitas y todas tengan la misma corriente, sino que haya más de un lado que del otro. O en una parte más que en otro, cosas por el estilo, algunas más intensas la corriente que en otra. Bien. Bueno, no sé si dar este tema o no, ya son 11 menos 5. Nada, bueno, la cuenta, veamos si llego a decirlo rápido, aunque sea, y no me paso demasiado. Bueno, una cuenta que podemos seguir haciendo es lo siguiente, ¿no? Suponemos ahora que tenemos algún medio material, y sabemos que entonces una interpretación de lo que le pasa a la magnetización en ese medio material es que podemos pensar en esas corrientes de magnetización. Ahora, pensemos que tenemos alguna situación en donde hay corrientes libres que yo generé con cables, con cosas por las que hago circular corriente, en algún medio externo, más estas corrientes de magnetización que se produce por la naturaleza interna del material y los átomos adentro de ese material. Entonces, si tengo los dos tipos de corriente, y voy a distinguir entre esas corrientes, una las J libres y las otras J de magnetización, igual que hacíamos con las cargas, con la densidad de carga, que distinguíamos entre las cargas libres que yo podía traer y las cargas de polarización, hacemos lo mismo ahora con las corrientes. Bueno, si suponemos que vale ampere, y vamos a suponer que vale, que estamos en el caso estacionario, el rotor del campo magnético, habíamos dicho esta forma de ampere local, nos decía que el rotor del campo magnético era mu0, la permeabilidad, lo que se llamaba la permeabilidad magnética, por J.
donde ahora J va a ser producto tanto de las corrientes libres como de las J de magnetización. O sea que escribimos el J, como está escrito ahí arriba, como la suma de los dos tipos de corriente. Entonces, una cosa que uno puede hacer es pasar este mu0 acá dividiendo, me queda el rotor de B sobre mu0, y después pasar el JM restando, y me queda el rotor de B sobre mu0 menos JM igual a J libre. Y lo siguiente que voy a hacer es usar que el J de magnetización es el rotor de M, no lo que dijimos recién. O sea que acá me queda el rotor de B sobre U0 menos el rotor de M. O sea que puedo escribir todo eso como el rotor es una operación lineal, de B sobre mu0 menos M. Igual a las J libres. Bueno, a este campo que aparece acá, voy a construir un campo auxiliar, de la misma forma que hacíamos con el vector desplazamiento eléctrico, el D mayúscula. Bueno, ahora voy a llamar H mayúscula a todo lo que está acá dentro del rotor, de forma tal que lo que me quede es que el rotor de ese campo vectorial me dé las J libres. O sea, igual que pasaba con el campo eléctrico, que llegamos a una ley en donde la divergencia de un campo me daba la densidad de cargas libres, ahora el análogo, y para tener ampere expresado en un medio material, lo que quiero es una ecuación que me diga que el rotor de algún campo sea las corrientes libres. Y ese campo, por la cuenta que hicimos acá, resulta ser este campo H, que es B sobre mu0 menos M. El mu0 es la constante magnética. O sea, involucra ese campo H a el campo magnético físico, que yo puedo medir, y la magnetización, que también es física y que puedo medir. Bueno, este campo vectorial auxiliar a veces se lo llama intensidad magnética, o también excitación magnética. Son dos nombres no muy felices, sobre todo el de intensidad, porque es un campo vectorial que tiene carácter vectorial, no es una intensidad, no es un número, como uno entiende la intensidad. Y otra forma de decir el campo H, que es quizás la más común de llamarlo. Pero bueno, ante todo es un campo auxiliar cuyo rotor depende solo de las corrientes libres. Por lo tanto, uno lo que puede hacer es decir que, acá me quedó una M suelta, no sé por qué, del látex. Lo que uno puede decir es que la ecuación está del rotor del vector H, del campo H, que es las corrientes libres. Si yo aplico Stokes, esto lo puedo expresar en forma integral, como que la integral en un camino de la integral de línea del vector H por el diferencial de longitud en una curva cualquiera que dibujo en el espacio, va a ser la corriente que atraviesa una superficie apoyada en esa curva. O sea, la ley de Ampère o el teorema circuital de Ampère se puede expresar en términos del vector H de esta forma. ¿Sí? Esta sería la forma diferencial y esta sería la forma integral. De nuevo, el pasaje de una a otra es a través del teorema de Stokes. Entonces lo que uno tiene es un teorema de Ampère que ustedes ya empezaron a ver y usar en la parte práctica, que lo están viendo para el campo magnético. Ahora para este vector H, con la ventaja que en el lado derecho intervienen solo las corrientes libres y no las corrientes de magnetización, que son más difíciles de obtener. Bien, esto es enmascarar un poco el problema, igual que pasaba con el campo eléctrico y la polarización y el vector desplazamiento, en donde teníamos una ley de Gauss para el vector desplazamiento que solo involucraba a las cargas libres. Bien, si uno quería resolver todo el problema, había que usar algún modelo que me relacione la magnetización, en aquel momento la polarización con el campo eléctrico, ¿sí? Que era lo que pasaba, por ejemplo, en los medios lineales, existía tal relación. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Si uno quiere resolver el problema, la magnetización está enmascarada acá. Si yo quiero obtener el campo magnético, que es mi intención final, voy a tener que relacionar alguna cosa con otra, o la magnetización con el campo magnético, o lo que es más común que se hace en esta parte, es la magnetización con el campo H. Bien, bueno, acá sí, ahora voy a parar. Me quedó
un par de cosas para contar esta clase, que seguimos la que viene. Y nada, termino aquí, habiéndome pasado hoy un poco. No hay problema, te perdonamos. ¿Cómo? Te perdonamos. Bueno, ustedes, bueno, voy a parar acá de grabar.